alimentación, succión, deglución, respiración, interacción cardiopulmonar, relación entre el sistema cardiovascular que ocurre dentro de los ciclos cardíaco y respiratorio. Las interacciones varían dependiendo de la ventilación espontánea y la ventilación mecánica, afectando los grados de precarga y poscarga del ventrículo derecho y el izquierdo. También la presión intratorácica al rodear las estructuras vasculares hace que éstas se sometan a cambios de presión producto de la respiración, lo cual varía durante el ciclo respiratorio de inspiración y expiración. Los cambios que se producen en la presión intratorácica durante la ventilación afectan el desempeño cardíaco, produciendo cambios de precarga, poscarga y contractibilidad, afectando el tamaño y disposición de las cámaras cardíacas. Además, la alimentación, succión, deglución, respiración es el proceso mediante el cual el recién nacido o el lactante obtiene su alimento, a lo cual también se le denomina succión nutricia y se lleva a cabo ya sea del seno materno o por medio de un biberón. El proceso de succión nutricia se integra por 3 fases que se relacionan, como lo son la succión, la deglución y la respiración. Se obtienen reflejos durante la lactancia, se desencadenan para propiciar secreción láctea, erección del pezón y flujo de leche. Se activan a través de estímulos táctiles, secreción hormonal y sentimientos de la madre, lo cual produce endurecimiento del pezón, aumento ligero de su tamaño y proyección y expulsión de la leche hacia la boca del lactante. La fisiología de la lactancia materna es un proceso hormonal en el cual la leche materna se obtiene a través de la prolactina y la oxitocina. La prolactina determina que se produzca leche del tejido glandular del pecho y la oxitocina comanda las células musculares para facilitar la contracción y expulsión de la leche, generando el reflejo de bajada o subida de la leche. También es importante tener en cuenta la correlación entre la mama de leche materna y los procesos oromotores que se evidencian durante la alimentación neonatal. Por esto, como se evidencia, el lactante durante el proceso de succión realiza un selle anterior en el cual se adosan los labios sobre la mama y la lengua se pone bajo el pezón. Se hace un selle posterior para extraer la leche, en la cual se ven movimientos linguales anteroposteriores rítmicos, la cual es llamada suckling, o movimientos de ascenso y descenso que va después de los 4 meses, llamado sucking. Así pues, también se realiza la estimulación del flujo de leche, en la cual se hacen los movimientos de los carrillos que masajean los conductos galactófaros. Además, después del proceso de succión se da de deglución, en el cual se da un selle labial, los movimientos mandibulares y la activación del reflejo de deglución. Posterior a esto se realiza pues ya el proceso de respiración.